¿Alguna vez has sentido que algo anda muy mal en la iglesia, pero nadie se atreve a hablar al respecto? ¿Te has sentido solo al darte cuenta de que se normalizan comportamientos, se justifican actitudes y se ignoran pecados, mientras el púlpito permanece en silencio? Hace un tiempo, una querida amiga me contó algo que me conmovió profundamente. Dijo: fulano de tal cayó fatal. Era líder juvenil, estaba al frente de tantos proyectos maravillosos, pero, en el fondo, llevaba una doble vida. Lo peor no fue la caída, sino darse cuenta de que mucha gente lo sabía y prefería callar. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza. ¿Qué quieres decir con eligieron guardar silencio? ¿Cómo es posible que la iglesia, que debería ser un lugar de sanación, confrontación y arrepentimiento, se esté convirtiendo en un espacio de silencio cómplice? De esto es de lo que necesitamos hablar hoy. Hay un pecado, o mejor dicho, un conjunto de pecados, que crece en la iglesia, extendiéndose como una plaga silenciosa. No causa escándalos, porque se esconde bien. Actúa entre bastidores, en pequeños acuerdos, omisiones y justificaciones. Y lo más aterrador, nadie quiere hablar de ello. Pero hablaré. No por juicio, sino por miedo. Porque sé que Dios está llamando a su iglesia a volver a la verdad. Porque la peor tragedia no es cuando el pecado entra, sino cuando se acomoda y a nadie más le importa. ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿vale la pena seguir buscando la fe verdadera? ¿Por qué parece que tantos viven una hermosa mentira y la llaman evangelio? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, no estás solo. Este vídeo fue creado para ti. Hoy, desenmascararemos este pecado silencioso. Analizaremos lo que la Biblia realmente dice, sin edulcorarlo, sin atajos. Comprenderás por qué este mal está destruyendo iglesias, familias y vidas espirituales, y qué puedes hacer para dejar de ser víctima de él. Y necesito ser directo contigo ahora. Símbolo de peligro: si buscas mensajes de luz que calmen el ego, este vídeo puede que te moleste. Pero si tu corazón anhela una fe viva y verdadera, que transforme y libere, entonces necesitas quedarte hasta el final. Y más. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete al canal ahora mismo. Sí, ahora. No después. Porque si lo dejas para después, es muy probable que tu rutina te distraiga, que el enemigo te robe esa semilla. Este es un canal que no negocia la verdad. Aquí hablamos de lo que muchos evitan, porque creemos que la palabra de Dios tiene el poder de sacudir, confrontar y sanar. Si quieres formar parte de un ejército que no se doblega ante el pecado disfrazado de modernidad, suscríbete y activa la campanita. Comparte este vídeo con alguien de tu iglesia. Alguien que quizás esté viviendo en piloto automático, sin darse cuenta de que poco a poco se está alejando del centro de la voluntad de Dios. Porque hoy, juntos, saquemos este pecado de las sombras y llevemos luz donde ha reinado el silencio. Imaginen a un hombre en la iglesia. Siempre va bien vestido, con una Biblia bajo el brazo, llega temprano a los servicios y participa en todos los ministerios. En apariencia, es un ejemplo de espiritualidad. Pero en el fondo, alberga pensamientos de superioridad, comparando constantemente su vida espiritual con la de los demás y se siente incómodo cuando alguien recibe más atención o reconocimiento que él. Este hombre podría ser cualquiera. Podría ser yo. Podría ser tú. Aquí es precisamente donde reside el peligro, el orgullo disfrazado de santidad. Es un pecado que no grita, susurra, y se infiltra en el liderazgo, el culto, el púlpito e incluso en las bancas. No se manifiesta en escándalos públicos, sino en miradas sentenciosas, en frases disfrazadas de fervor, en oraciones que suenan más a autoelogio que a un clamor de misericordia. El orgullo es el pecado más fácil de ocultar y el más difícil de reconocer en nosotros mismos. Porque nos convence de que todo está bien. Nos ciega. 10-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo ora: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras tanto, el publicano ni siquiera puede levantar la vista y clama por misericordia.
¿Y saben quiénes fueron justificados por Dios? Los quebrantados, los humildes, los arrepentidos. La Iglesia actual corre el peligro de llenarse de fariseos modernos. Personas que se jactan de su pureza doctrinal, su forma de vestir, de no ver la televisión ni escuchar ciertos tipos de música, pero que en el fondo desprecian a los débiles, condenan a los que caen y usan su santidad como escudo para ocultar un corazón endurecido. ¿Y por qué este pecado domina silenciosamente la Iglesia? Porque el orgullo religioso es la única enfermedad espiritual que hace que una persona crea ser más sana que los demás. Es un virus que se propaga a través de los aplausos, el estatus y el falso fervor. Y, si no se trata, sofoca al Espíritu Santo y convierte la gracia en moneda de cambio. Quizás conozcas a alguien así. Quizás alguien así te haya hecho daño. Y aquí viene lo difícil, quizás, sin darte cuenta, hayas caído en esta trampa. No es fácil admitirlo. Es doloroso mirar hacia adentro y reconocer que a menudo buscamos el reconocimiento más que el arrepentimiento. Que oramos para ser vistos, no escuchados por Dios. Que estudiamos la Biblia para comprobar argumentos, no para ser transformados por ella. Pero hoy es el día de romper este ciclo. Hoy es el día de desenmascarar este pecado y decir, Señor, muéstrame quién soy realmente. Aleja de mí este orgullo disfrazado de celo. Devuélveme la humildad que me acerca a tu corazón. Y aquí está la verdad que te libera. La auténtica santidad no grita. Sirve. No condena, acoge. No se jacta, se humilla. No busca un escenario, busca el altar. Si queremos ver una iglesia llena del Espíritu, si queremos un verdadero avivamiento, no vendrá con espectáculos, doctrinas duras ni discursos incendiarios. Llegará cuando haya un verdadero arrepentimiento, de rodillas, clamando por lo que nos hemos convertido, y clamando por ser moldeados de nuevo. ¿Alguna vez has entrado en una iglesia y has sentido esa atmósfera extraña, como si algo flotara en el aire pero nadie hablara de ello? Era como si un secreto incómodo flotara en el aire, y todos esperaran a que alguien más hablara. Este silencio pesa más que cualquier palabra dicha y puede ser más destructivo que el pecado mismo. El silencio de la Iglesia, especialmente ante el pecado, es una de las mayores crisis que enfrentamos hoy. Es como si cerráramos los ojos a propósito ante lo que está mal, prefiriendo evitar la confrontación para no romper la paz. Pero esta paz es falsa, es una trampa. En Apocalipsis 3, 15-16, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea. Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indiferencia, el silencio complaciente, la ausencia de una voz para confrontar el mal, todo esto es rechazado por el Señor. Imaginen a un padre que ve a su hijo encaminarse por un camino peligroso, pero decide no decir nada para evitar conflictos. ¿Está siendo amoroso o negligente? Una iglesia que guarda silencio ante el pecado está fallando en su función más fundamental, ser un faro de luz y verdad en un mundo lleno de oscuridad. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando la iglesia deja de denunciar el pecado, termina naturalizándolo. Lo que antes parecía intolerable se vuelve aceptable. Lo que antes era motivo de arrepentimiento se ignora o incluso se defiende. Esta omisión crea una falsa sensación de seguridad y crea terreno fértil para el crecimiento del pecado. Porque el pecado prospera en silencio. Se alimenta cuando nadie alza la voz para decir, esto está mal. Recuerdo una historia que escuché de un pastor. Contaba sobre un joven de la iglesia que poco a poco se había distanciado, con comportamientos autodestructivos, y nadie se dio cuenta ni habló. Cuando el pastor finalmente lo confrontó, le dijo, nadie me lo recriminó, así que pensé que era normal. Esa declaración le rompió el corazón. El silencio de la iglesia había sido más ensordecedor que cualquier reprimenda. La palabra de Dios no nos llama a ser espectadores pasivos, sino a ser sal y luz, Mateo 5, 13-16. La sal pierde su sabor cuando se mezcla demasiado con el mundo, la luz pierde su propósito cuando se oculta. El silencio ante el pecado no es señal de amor, sino de miedo. Miedo a perder miembros, miedo a la controversia, miedo a las confrontaciones que exigen valentía y humildad. Y aquí está la impactante verdad.
Cuando la Iglesia guarda silencio, no protege la paz, condena vidas al caos. No protege reputaciones, sacrifica almas. Por eso es urgente recuperar el coraje profético, el coraje que denuncia con amor, que llama al arrepentimiento sin miedo a las consecuencias sociales. El silencio de la Iglesia es un pecado silencioso, un consentimiento velado. Y, como todo pecado, debe afrontarse con sinceridad, arrepentimiento y acción. El pecado no confrontado no se detiene. Crece. Como una gotera en una casa. Comienza como una mancha discreta en la pared, luego se extiende, debilita la estructura y, sin darte cuenta, el techo se derrumba. Así es el pecado cuando la Iglesia lo ignora. Cuando el orgullo, el chisme, la inmoralidad, la vanidad y la hipocresía se arraigan en la casa de Dios sin ser tratados, no con legalismo, sino con verdad y amor, los resultados son devastadores. Y no hablamos de consecuencias teóricas. Hablamos de heridas reales, vidas destrozadas, ministerios destruidos e incluso de personas que abandonan su fe por el mal testimonio de cristianos que viven una vida de apariencia. ¿Has notado cuánta gente hoy dice: amo a Jesús, pero no soporto la Iglesia? Esto no surgió de la nada. Surgió porque, en muchos lugares, la Iglesia se ha convertido en un escenario donde se encubre el pecado, se reprime la verdad y la reputación se vuelve más importante que la restauración. 1 Corintios 5. Pablo reprende a la Iglesia porque había un grave caso de inmoralidad sexual, y nadie hacía nada al respecto. Al contrario, se jactaban, quizás creyendo ser tolerantes, amorosos y no juzgar. Pero Pablo escribe: ¿no debieron más bien entristecerse y expulsar de entre ustedes al que hizo esto? El apóstol muestra que el silencio ante el pecado no es madurez, sino omisión. Y la omisión tiene consecuencias. Símbolo de peligro, ve algunas de estas consecuencias en la práctica. 1. Corazones endurecidos. Cuando no se confronta el pecado, la conciencia se acostumbra. El espíritu se contrista. Y, con el tiempo, las personas ya no sienten el peso del pecado. Lo que antes causaba vergüenza, ahora causa indiferencia. 2. Hipocresía institucionalizada. La Iglesia se ha convertido en una cultura de fingir. Fingir que estamos bien, fingir que somos santos, fingir que no hay pecado. Pero detrás de las sonrisas y las canciones, hay matrimonios en ruinas, adicciones ocultas, relaciones rotas y pecados alimentados en la oscuridad. 3. Pérdida de autoridad espiritual. ¿Cómo puede la Iglesia enseñar santidad si no vive lo que predica? ¿Cómo puede llamar al mundo al arrepentimiento si ella misma no se arrepiente? Una Iglesia que tolera el pecado en silencio pierde su voz profética, su autoridad espiritual y, gradualmente, pierde el respeto de la sociedad. 4. Escapes silenciosos. ¿Cuántas personas abandonan las iglesias no porque hayan pecado, sino porque pecaron y nadie las ayudó a levantarse? O, por el contrario, porque vieron a líderes y miembros hundidos en el pecado, fingiendo vivir una vida inexistente, y perdieron la fe por el mal ejemplo. La gente no necesita una iglesia perfecta, pero sí necesita una iglesia sincera, auténtica, arrepentida y restauradora. El pecado que domina silenciosamente la Iglesia causa más daño que cualquier persecución externa. Porque este pecado te corroe por dentro. Socava la integridad del cuerpo de Cristo, debilita el testimonio, destruye las relaciones y crea una cultura tóxica donde las personas temen confesar sus luchas, porque saben que serán juzgadas en lugar de recibir gracia. Pero la buena noticia es que la sanidad comienza con la verdad. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No hay sanidad sin confesión. No hay liberación sin luz. Y Dios está llamando a su Iglesia, no a exponer por el mero hecho de exponer, sino a confrontar en amor, sanar con gracia y restaurar con verdad. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón que te hizo estremecer por dentro? El tipo de predicación que te hacía salir del servicio en silencio, reflexionando, con el corazón destrozado, no porque el predicador fuera duro, sino porque decía la verdad. Esa es la clase de verdad de la que la Iglesia huye, y es precisamente lo que necesitamos recuperar. Vivimos en una época en la que el mensaje del Evangelio se diluye para adaptarse a los oídos sensibles de una generación que prefiere el consuelo a la confrontación, el cariño a la corrección, la caricia a la verdad.
¿Y el resultado? Iglesias llenas, pero corazones vacíos. Sermones agradables, pero vidas encarceladas. Jesús nunca prometió popularidad a quienes predican la verdad. Al contrario, él mismo dijo en Juan 3 y 19: si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero no son del mundo, por eso el mundo los odia. La verdad tiene este poder: sana, pero primero duele. Libera, pero primero expone. Y por eso muchos prefieren evitarla. Pero el Evangelio nunca se ha tratado de complacer. Siempre se ha tratado de transformar. Y la transformación solo ocurre cuando se proclama la verdad, incluso si hiere el orgullo, confronta el pecado y desestabiliza las zonas de confort. Desafortunadamente, lo que tenemos hoy es una sustitución peligrosa. Hemos cambiado el arrepentimiento genuino por la autoayuda cristianizada. Hemos cambiado la cruz por el entrenamiento con versos. Hemos cambiado el fuego del espíritu por palabras motivadoras con un suave fondo musical. No está mal hablar de bendiciones, promesas ni identidad. Pero es deshonesto hacerlo sin hablar de santidad, renuncia, arrepentimiento y juicio. La palabra de Dios no fue creada para apaciguar el ego, sino para confrontar el pecado y salvar almas. Libro abierto 2 Timoteo 4, 2-3 nos advierte: predica la palabra, prepárate a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque llegará un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Ese momento ya ha llegado. Hay púlpitos donde se usa la Biblia, pero no se proclama. Hay iglesias donde se menciona el nombre de Dios, pero se ignora su voluntad. Hay mensajes con versículos, pero sin unción, porque son palabras diseñadas para agradar, no para transformar. Pero cuando se predica la verdad, aunque duela, cumple su propósito: cambiar corazones. ¿Recuerdan a Pedro en Hechos 2, cuando predicó con valentía y confrontó el pecado del pueblo? El texto dice: al oír esto, se conmovieron profundamente y preguntaron: ¿qué debemos hacer, hermanos? Y ese día, 3000 almas se entregaron. Eso es lo que hace la predicación de la verdad. No solo conmueve, sino que conduce a la acción. La Iglesia necesita urgentemente predicadores que no teman las consecuencias de decir la verdad. Que prefieran perder el aplauso antes que ver a su gente perdida. Que intercambien gustos por conversiones, popularidad por propósito. Sí, es más fácil predicar lo que agrada. Pero es más necesario predicar lo que salva. Y solo hay un camino: volver a la palabra, a toda ella, con valentía, humildad y pasión por la verdad. ¿Cómo identificar este pecado en nuestra propia vida y el camino hacia la restauración? Es fácil señalar el pecado en la vida de los demás. Lo difícil es ver lo que se esconde en nosotros mismos. Jesús lo sabía. Por eso dijo en Mateo 7, 3: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no prestas atención a la viga que está en tu propio ojo? El pecado que domina silenciosamente la Iglesia no es solo una realidad colectiva. Comienza individualmente, en lo más profundo del corazón. Es en lo más profundo, donde nadie ve, donde se libra la batalla espiritual más seria. Y si no aprendemos a identificar este mal dentro de nosotros, terminamos convirtiéndonos en parte de la enfermedad, aunque pensemos que estamos bien. Pero ¿cómo saber si este pecado silencioso se ha apoderado de tu vida? He aquí algunas señales claras, quizá dolorosas, pero necesarias. 1. Te has acostumbrado al error. Lo que antes te incomodaba ya no lo hace. Ese programa, ese pensamiento impuro, esa conversación maliciosa, ya no pesa tanto como antes. Tu corazón se ha endurecido. El espíritu habla, pero ya no escuchas. 2. Vives una fe de apariencia. Por fuera, cantas, alzas las manos, participas en ministerios, pero por dentro hay zonas oscuras. Temes ser expuesto. Así que creas una versión mejorada de ti mismo para mostrársela a los demás. Pero la verdadera versión es repugnante y necesita desesperadamente la luz. 3. Has perdido tu hambre de Dios. La Biblia se ha convertido en una carga. La oración, en un ritual. La presencia de Dios,
en un recuerdo lejano. Sigues asistiendo a la iglesia, pero tu corazón está lejos. Algo está ocupando el espacio donde solo Dios debería vivir, y eso es idolatría disfrazada. 4. Justificas el pecado con excusas espirituales. Ay, nadie es perfecto. Dios conoce mi corazón. Al menos no soy como fulano. Estas frases suenan espirituales, pero son un camuflaje para ocultar que estás tolerando lo que Dios te ha dicho que abandones. El camino de regreso, la restauración. La buena noticia es que Dios no quiere exponerte para avergonzarte, sino para sanarte. Bombilla en Proverbios 28, 13, leemos: El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La restauración comienza con 3 pasos. 1. Reconocer. Admítelo. Di: Señor, estoy equivocado. He pecado. Estoy viviendo de una manera que te desagrada. No lo justifiques. No lo negocies. Simplemente reconócelo. 2. Confesar. Confiésate al Señor con sinceridad y arrepentimiento. Si es necesario, busca un hermano maduro en la fe, un líder, un pastor, alguien que pueda escucharte, orar por ti y ayudarte en el proceso de restauración. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. 3. Abandonar. La gracia de Dios no es permiso para seguir pecando. Es poder para vencer el pecado. Rompe el ciclo. Cierra la puerta que abriste. Corta con la relación tóxica. Elimina lo que te hace caer. Haz lo que sea necesario, no para sentirte santo ante los demás, sino para vivir limpio ante Dios. El Espíritu Santo aún llama, aún convence, aún restaura, pero solo actúa donde hay espacio, donde hay verdad, donde hay entrega. Hoy podría ser tu nuevo comienzo. Y si cada cristiano decide limpiar su propio corazón, antes de intentar limpiar la iglesia, entonces la transformación colectiva vendrá como consecuencia natural. Porque la santidad empieza por mí. El cambio empieza por ti. La verdad es que el mayor enemigo de la iglesia hoy no está afuera, sino adentro. Es el pecado silencioso, disfrazado de religiosidad, oculto tras cargos, ministerios y apariencias. Pero Dios nunca llamó a su pueblo a vivir en fachadas. Nos llamó a vivir en la luz, en santidad, en verdad. Y aunque nadie más hable de ello, necesitamos hablar de ello. Porque lo que está en juego no es la reputación, sino la salvación. Que este vídeo sea un llamado al arrepentimiento. Una advertencia. Un despertar espiritual. Si hoy escuchaste este mensaje y sentiste que el Espíritu Santo tocaba áreas ocultas de tu vida, no endurezcas tu corazón. La sanación comienza con la verdad. Oremos. Señor Dios. Hoy nos presentamos ante tu presencia no como religiosos que intentan aparentar justicia, sino como hijos que reconocen su total dependencia de tu gracia. Ya no podemos ocultar lo que ya has visto. Estamos cansados de llevar un peso que no fuimos llamados a soportar. El peso de la apariencia, del pecado oculto, de una vida dividida entre el altar y el mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por cada vez que disfrazamos el error con palabras hermosas. Por cada vez que silenciamos al Espíritu para seguir los deseos de la carne. Por cada vez que toleramos el pecado en nombre de una paz que nunca fue verdadera. ¿Cuántas veces cantamos sobre tu amor, pero te negamos con nuestras acciones? ¿Cuántas veces te buscamos en público, pero ignoramos tu voz en secreto? ¿Cuántas veces nos alejamos de tu presencia, incluso con la Biblia abierta ante nosotros? Hoy, Señor, clamamos por un nuevo comienzo. Ya no queremos vivir una fe superficial. Queremos volver a la esencia. Queremos tener sed y hambre de justicia, como en el principio. Queremos ser completamente lavados, mente, corazón, deseos e intenciones. Purifícanos, Señor. Profundiza en nosotros y arranca todo lo que no te glorifique. Destruye los altares que construimos para nuestro ego, para nuestro orgullo, para el placer momentáneo. Pon en nosotros un corazón quebrantado y sincero que no se esconda,
sino que se abra ante ti. Padre, levanta una iglesia que no tema confrontar el pecado, pero que lo haga con lágrimas, con compasión, con verdad y con amor. Levanta un pueblo que no transija en sus principios, que no se conforme a este mundo, sino que sea luz donde hay oscuridad y sal donde todo ha perdido su sabor. Y si hay alguien ahora mismo, escuchando esta oración, que ha tocado fondo, que se ha extraviado, que ha caído y cree que no hay vuelta atrás, háblale, Señor. Toca donde ningún predicador puede tocar. Y demuéstrale que, incluso en el valle más oscuro, tu amor es más profundo. Te lo pedimos con lágrimas y esperanza. No porque lo merezcamos, sino porque confiamos en la sangre de Jesús, que aún perdona, aún restaura, aún transforma. En el nombre de aquel que venció todo pecado y nos llama a vivir en santidad. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si este mensaje te llegó profundamente, no te lo guardes. Comparte este vídeo con alguien que también necesite escuchar esta verdad. Y si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora. Aquí no hablamos de lo que agrada, sino de lo que transforma. Y si quieres crecer espiritualmente y escuchar mensajes como este a menudo, activa la campana de notificaciones. ¿Cuál crees que es el pecado silencioso que más ha lastimado a la Iglesia hoy? Escríbenos en los comentarios. Tengo muchas ganas de leer y orar contigo.